Capítulo 5. Ahamkara igual al yo. Ahamkara se traduce como constructor del yo. Patanjali, en su Yoga Sutras, lo define como la autoapropiación del intelecto, que identifica la conciencia base con las fluctuaciones de la mente. Desde este concepto, el intelecto se apropia de toda la conciencia y la identifica con fluctuaciones tales como pensamientos, sentimientos y sensaciones. Ahamkara es el sentido del yo que construimos al identificarnos con nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros estados y roles temporales. Este yo se corporiza conceptualmente al equipararnos con nuestro nombre, raza, religión, ocupaciones, etc. Por ejemplo, soy delgado, soy abogado, soy famoso, etc. Por su parte, Asmita es el vínculo emocional con estas identificaciones. Una persona que se vincula excesivamente con un aspecto de su yo puede desarrollar una sobrevaloración positiva o negativa de dichas facetas. Para conocer cómo se conforman los distintos sustratos de la conciencia lo haremos a través de la teoría del desarrollo cognitivo infantil de Piaget. Durante la gestación del embrión desarrolla la conciencia base, es decir, Alahavijnana. En la etapa sensoriomotora de 0 a 2 años, se manifiesta el estrato jiva, palabra que en sánscrito significa viviente. El bebé ya es capaz de percibir los estímulos de placer y dolor desde su corporalidad individual, presentándose así la primera ligadura, que es anava, ese sentimiento de individualidad y separación con la totalidad. Durante la etapa preoperacional de 2 a 7 años, el niño comienza a reconocerse a sí mismo y siente que es el centro de todo aquello que le rodea. De esta manera se inicia Ahamkara. Es decir, que reconocen las partes de su cuerpo como una unidad integral. Emprendiendo la búsqueda de placer y la evitación de las experiencias desagradables, se inicia la segunda atadura, con los ciclos del karma. Sus acciones tendientes a buscar placer y evitar el dolor, traerán aparejados efectos, no solo en el plano físico, sino también psíquico. Llegando a la etapa de las operaciones concretas, desde los 7 a los 11 años, desarrolla el pensamiento lógico. En este periodo comienzan a entender cómo sus características y acciones influyen en otros. Con este pensamiento lógico se va perdiendo el estado imagógico de fantasía infantil y Maya empieza a desplegar sus velos de ilusión. Quizás les parezca extraño o contradictorio que, junto con el pensamiento lógico, se magnifique el carácter ilusorio de la realidad. Lo que ocurre es que, en las etapas del pensamiento imagógico el niño no distingue entre fantasía y realidad. Pero luego el pensamiento racional nos convence que aquello que percibimos con nuestros sentidos es la realidad objetiva, concreta y estable. El niño en estado imagógico no distingue entre fantasía y realidad. Salido del estado imagógico no distingue entre ilusión y realidad. Esta estructura racional nos persuade de ser individuos separados y que no formamos parte de un todo interdependiente. Recordamos que en este caso ilusión no es sinónimo de inexistente, sino de algo que no se manifiesta como realmente es. Durante la pubertad, desde los 11 a los 15 años, se desarrolla la etapa de operaciones formales. Aparece el pensamiento abstracto y se hace posible plantear hipótesis y posibilidades. Esta comprensión abstracta del mundo y de sí mismos los dota de la capacidad de simbolizar de forma compleja. Arraigándose Asmita, con todo tipo de sobrevaloraciones positivas y negativas, notamos cómo los adolescentes se muestran ahora muy pendientes de las opiniones sobre su aspecto, posición social, etc. Como verán, los conceptos de Ahamkara y Asmita se vinculan a la noción occidental del narrador que construye la idea del yo. Extracto de las principales ideas del capítulo 5. Ahamkara se traduce como constructor del yo. Es el sentido del yo que construimos al identificarnos con nuestros cuerpos, nuestras mentes, y nuestros estados y roles temporales. Asmita es el vínculo emocional con estas identificaciones. Una persona que se vincula excesivamente con un aspecto de su yo puede desarrollar una sobrevaloración positiva o negativa de dichas facetas.
Conformación de los distintos sustratos de la conciencia visto desde la teoría de Piaget. Durante la gestación del embrión desarrolla la conciencia base, es decir, a la Javijnana. En la etapa sensoriomotora de 0 a 2 años, se manifiesta el estrato jiva. El bebé ya es capaz de percibir los estímulos de placer y dolor, presentándose así, la primera ligadura, que es anava, es decir, ese sentimiento de individualidad y separación con la totalidad. Durante la etapa preoperacional de 2 a 7 años, comienza a reconocerse a sí mismo y siente que es el centro de todo aquello que le rodea, de esta manera se inicia Amkara. Reconoce las partes de su cuerpo como una unidad integral. Emprendiendo la búsqueda de placer y la evitación del dolor, se inicia la segunda atadura, con los ciclos del karma. Llegando a la etapa de las operaciones concretas, desde los 7 a los 11 años, desarrolla el pensamiento lógico entendiendo cómo sus características y acciones influyen en otros. Con este pensamiento lógico se va perdiendo el estado imagógico de fantasía infantil y comienza el estado ilusorio de la realidad. Recordemos que ilusión no es sinónimo de inexistente, sino de algo que no se manifiesta como realmente es. Durante la pubertad, desde los 11 a los 15 años, se desarrolla la etapa de operaciones formales y aparece el pensamiento. Esta comprensión abstracta los dota de la capacidad de simbolizar de forma compleja. Arraigándose a Asmita, con todo tipo de sobrevaloraciones positivas y negativas, notamos cómo los adolescentes se muestran muy pendientes de las opiniones sobre su aspecto, posición social, etc. Los conceptos de Amkara y Asmita se vinculan a la noción occidental del narrador que construye la idea del yo. Sukha Marga. El sendero del bienestar.